Buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, siendo las 4 horas con 4 minutos, las 16 horas con 4 minutos. Por lo que, para el desahogo del primer punto del orden del día y la convocatoria presentada a cada una de las magistraturas, solicito al secretario general de este tribunal tenga bien tomar lista de asistencia, en su caso, declarar la existencia de quórum legal. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrada María Montoya Gastelo. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Minchilla. Presente. Hago constar, magistrado presidente, que se encuentran presentes 5 magistraturas, por lo que certifico que existe quórum legal para iniciar la sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum legal para sesionar, se declara instalada la sesión y pido al secretario general proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión del día de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta de un proyecto de resolución del recurso de revisión y del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano acumulados, así como 2 proyectos de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, cuyas claves de identificación, nombres de promoventes y autoridades se detallan en la convocatoria correspondiente. En el desahogo del tercer punto del orden del día iniciamos con el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión de SIN-RED-07/2018 y del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN-JB-38/2018 acumulados. Expediente que fue turnado a la ponencia de mi cargo, por lo que pido al licenciado Ascensión Ramírez Cortés, secretario de Estudio y Cuenta, escrito a mi ponencia, que cuenta del proyecto de resolución correspondiente. Con la anuencia del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchilla, relativo al expediente de clave TESIN-RED 07/2018 y TESIN-JDP 38/2018, acumulados, interpuesto por el partido sinaloense, así como por Librado Pacasegua Elenes y otros ciudadanos, ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para controvertir el acuerdo de clave ISCG 063/2018, emitido por el Consejo General de dicho instituto, para dar cumplimiento a la sentencia emitida por este tribunal en el expediente de clave TESIN-JDP 24/2018 y TESIN-RED 05/2018. En sus demandas, los actores manifiestan diversos agravios. Sin embargo, en el proyecto se analiza únicamente el que se expone en primer lugar en ambos medios de impugnación. Lo anterior, porque en ellos se combate el acuerdo impugnado por los mismos motivos y porque a la ponencia le es suficiente para pronunciarse en el presente asunto. Así las cosas, los agravios esgrimidos en primer término, tanto por el partido sinaloense como por los diversos ciudadanos, controverten el acuerdo emitido por el Consejo General del IES, esencialmente porque la máxima autoridad del IES determinó que no cuenta con facultades legales para conceder lo peticionado en las solicitudes realizadas por el partido y los ciudadanos indígenas. En el proyecto, la ponencia resuelve lo siguiente: este órgano jurisdiccional, al emitir la sentencia en el expediente de clave TESIN-JDP 24 y TESIN-RED 05/2018 acumulados, ya se pronunció en el sentido de que el Consejo General del IES, al tener la facultad de interpretar y aplicar las reglas, los derechos y principios que rigen el proceso electoral, cuenta también con facultades legales para pronunciarse respecto de la factibilidad o no de adoptar medidas o acciones destinadas a materializar derechos sustantivos como el que tienen los pueblos y comunidades indígenas relativo al acceso y desempeño de los cargos públicos y de elección popular. En virtud de lo anterior, para la ponencia, son equivocadas las conclusiones a las que arribó la autoridad responsable en el acuerdo impugnado, referentes a que no cuenta con atribuciones legales para pronunciarse sobre las peticiones de los impugnantes. Por tanto, los agravios analizados resultan fundados
y ello es suficiente para revocar el acuerdo impugnado. Por otra parte, los actores del juicio ciudadano pretenden que una vez resuelto el fondo del asunto, en plenitud de jurisdicción, este tribunal vincule al IES para que implemente acciones afirmativas, petición que no puede concederse. Ello, al ser el Consejo General del IES quien tiene a su cargo, entre otras cosas, la preparación, desarrollo, organización y vigilancia de dicho proceso, además de contar con la información, recursos humanos y técnicos para resolver acerca de la implementación de una medida de esta naturaleza. Por tanto, es dicha institución administrativa electoral la que puede y debe pronunciarse sobre la viabilidad o inviabilidad de cualquier acción afirmativa o medida especial que impacte en el vigente proceso electoral. En consecuencia, la ponencia propone revocar el acuerdo impugnado y ordenar al Consejo General del IES que, atendiendo a lo resuelto en la sentencia, en un plazo de 7 días, emita una respuesta debidamente fundada y motivada a las peticiones de los impugnantes. Fue la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Queda a consideración de los magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar, pronunciándose del mismo. Magistrada Marisol Campos. Por el permiso de la presidencia, para exponer las razones de las cuales me aparto del sentido del proyecto, únicamente lo que respecta al punto resolutivo tercero, mediante el cual se devuelve el asunto al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para que proceda en términos de la sentencia. Esto debido a la petición especial que realizan los actores en su escrito de demanda, que debido a lo avanzado del proceso electoral, es este tribunal en plenitud de jurisdicción quien resuelva el fondo del asunto y que se le vincule al instituto para que determine lo que corresponda respecto a las peticiones hechas por los promoventes. Desde luego, lo anterior sin perder de vista de que el instituto es quien tiene a su cargo, entre otras cosas, la preparación, desarrollo, organización y vigilancia de los procesos electorales y que cuenta con información y recursos humanos y técnicos para pronunciarse respecto a lo peticionado por los promoventes. Considero que debido a lo avanzado del proceso electoral, dado que ya se está en el periodo de las campañas electorales, aunado a la que la responsable ya tuvo su oportunidad de pronunciarse respecto de las peticiones de los actores y no lo hizo en vía de cumplimiento de sentencia, es por lo que este tribunal, desde mi punto de vista, es quien debe de pronunciarse sobre el fondo del asunto como garante de legalidad y certeza del proceso electoral, por lo cual me aparto del punto resolutivo tercero y que en plenitud de jurisdicción sea este tribunal electoral quien analice la viabilidad o no de las acciones afirmativas que solicitan los promoventes se les conceda. Es cuanto por el momento. Muy bien, magistrada. Magistrada Verónica García. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, brevemente para señalar que también me separo del sentido del proyecto. Y considero que ese tribunal debe resolver de manera definitiva la presente controversia. Lo anterior porque si leemos la pretensión y la solicitud que plantearon originalmente ante el Instituto Electoral los promoventes, integrantes de una comunidad indígena aquí en el Estado y el agravio, entendemos la demanda en contexto con la que acuden a este tribunal, su pretensión es participar en este proceso electoral 2018-2021. Y en virtud, también coincido con la voz que me precedió, con la compañera, que en virtud de lo avanzado del proceso electoral, no resolver en definitiva en estos momentos se puede traducir en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto de este litigio.
más señalando más sobre todo, como señalo particularmente en lo que hace el tema. El tema es indígenas que vienen solicitando que este tribunal le resuelva participación en este proceso electoral. Por ello, de un análisis integral del artículo 2 de la Constitución, que prevé todos los derechos que tienen los miembros de las comunidades indígenas, en el de ellos, el de justicia, una justicia en la que existen criterios, muchos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha superado, y el 14 y el 16 considero que debemos de resolver el fondo de este asunto. También lo que he comentado lo sustento en las jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros me permito leer textualmente. Pueblos indígenas, se debe garantizar a los ciudadanos que los conforman un efectivo acceso a la jurisdicción electoral. Definitividad y firmeza. Si el agotamiento de los medios impugnativos ordinarios implican la merma o extinción de la pretensión del actor, debe tenerse por cumplido el requisito. Es cuanto en ese sentido me separo del proyecto y en su momento haré el pronunciamiento en ese sentido con voto particular. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Magistrado Diego Medina. Sí, con el permiso del Pleno, hacer un comentario muy breve respecto al proyecto. Lo acompaño en sus términos. Considero que el punto resolutivo, o mejor dicho, los efectos de la página 19, está muy clara, muy claro el motivo por el cual se está llegando a este tipo de determinaciones. Y precisamente considero que es en aras de darle certeza a las resoluciones que emite este tribunal. Les voy a leer el texto íntegro de los efectos. Dice: como consecuencia de lo resuelto en la presente sentencia, se ordena al Consejo General del IES, órgano de dirección superior de esta institución, que atendiendo a lo resuelto en la sentencia, en ejercicio de sus facultades legales, en un plazo de 7 días emita una respuesta debidamente fundada y motivada de las peticiones realizadas por los impugnantes. Lo anterior no significa que este tribunal prejuzgue respecto de la viabilidad o inviabilidad de lo solicitado por los actores. En el caso particular, los actores solicitaron acciones afirmativas para que fuesen implementadas a este proceso electoral. Sin embargo, no debemos dejar de advertir como órgano garante que existen obligaciones de hacer por parte del instituto. Precisamente en la página 19, en la parte considerativa, se dice lo siguiente en el proyecto. En el caso, los actores del juicio ciudadano pretenden que a su vez, una vez resuelto el fondo del asunto, en plenitud de jurisdicción por parte de este tribunal, se vincule al IES para que implemente acciones afirmativas, petición que no puede concederse porque al ser el Consejo General del IES, de conformidad con los artículos 15, párrafos primero y segundo de la Constitución local y 139 párrafo primero, 146 de la Ley de Instituciones, el que tiene a su cargo, entre otras cosas, la preparación, desarrollo, organización y vigilancia de dicho proceso, además de contar con la información, recursos humanos y técnicos para resolver acerca de la implementación de una medida de esta naturaleza. Por tanto, es dicha institución administrativa electoral la que puede y debe pronunciarse sobre la viabilidad o inviabilidad de cualquier acción afirmativa o medida especial, como la peticionada en el caso, que impacte directamente en el
presente proceso electoral. En ese sentido, debemos ser claros que el Instituto Electoral tiene que desplegar acciones para verificar si efectivamente proceden o no, y esas acciones le corresponden de manera facultativa al propio instituto. Entonces, considero que es correcto el sentido del proyecto en ese sentido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado de Vila. Nada más manifestar y refrendar un poco lo que establece el magistrado Diego Medina, de que para la ponencia en mi cargo difícilmente podíamos atender las consideraciones vertidas por la magistrada Maisola Campos y Verónica García, porque pues todos estamos de acuerdo que las facultades para implementar medidas tal y como lo vienen señalando, que reconozcan derechos político-electorales a los indígenas, pues es facultad, y aquí lo estamos estableciendo, y lo establecimos en sentencia anterior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Es decir, es el órgano encargado de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia de los procesos electorales. Es el órgano que cuenta con la información, es el órgano que cuenta con los recursos humanos, técnicos, para resolver acerca de la implementación de medidas de esta naturaleza. El tribunal no cuenta con esta información, por tanto, en este proyecto no podríamos resolver o ordenar que sea el tribunal en esta resolución quien establezca las medidas para llevar a cabo este tipo de acciones. Y pues lo que estamos nosotros estableciendo es que ellos den una respuesta debidamente fundada y motivada respecto de la procedencia o la improcedencia de las peticiones realizadas por los promoventes. Es decir, aquí no estamos prejuzgando sobre la viabilidad o la inviabilidad de lo solicitado por los actores. Es por ello que para la ponencia pues difícilmente podríamos abordar las consideraciones vertidas. Es cuanto. Y si no hubiese más participaciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido al secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor de los puntos resolutivos primero y segundo, en contra del tercero, anuncio voto particular al respecto bajo las consideraciones expuestas a este pleno. Magistrada Verónica Elizabeth Dorce Ontivero. En contra y con voto particular en registro, por favor. Magistrada María Leticia Montoya Gastelo. Acompañe el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Hinchillas. El proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por mayoría de votos y con las precisiones de la emisión de voto particular por parte de la magistrada Maisola Campos Montoya y la magistrada Verónica Elizabeth Dorce Ontiveros, el proyecto de resolución del recurso de revisión 300-07/2018 y del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TESIN-JDP-38/2018 acumulados ha sido aprobado. En consecuencia, el proyecto de resolución del recurso de revisión TESIN-REV-07/2018 y el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TESIN-JDP-38
diagonal 2018 acumulado se resuelve. Primero, se acumula el expediente TESIN-JDP-38 diagonal 2018 al diverso TESIN-REP 07 diagonal 2018. Segundo, se revoca el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa de clave IEES diagonal CG 063 diagonal 2018. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que en un plazo de 7 días a partir de que se le notifique la presente resolución proceda conforme al ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. Cuarto, infórmese a este tribunal sobre el cumplimiento del ordenado en esta sentencia y notifíquese en términos de ley. Pasamos al cuarto punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, TESIN-JDP-05 diagonal 2018, expediente que fue turnado a la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, por lo que le pido que ya sea de manera personal o a través de un secretario de estudio y cuenta adscrito a su ponencia, haga de conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia, para ese efecto cedo el uso de la voz al licenciado Jesús Sáenz Zamudio, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a esta ponencia. Adelante, licenciado, por favor. Gracias. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, señor magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano en clave TESIN JDP 5 2018 interpuesto por Librado Pacasegua Lenis, Reinalda Leiva Urías, Manuel de Jesús Valenzuela Pabalay, Gabino Zamora Navarro, Alejandro Silvas Valenzuela y Emeterio Torres Llanes, mediante el cual impugna la omisión legislativa del Congreso del Estado de Sinaloa de legislar mecanismos políticos electorales específicos relacionados con el acceso a cargos de elección popular de las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Lo anterior, porque opinión de los actores se traduce en el incumplimiento a un mandato constitucional y en una situación, de hecho, que hace obligatorio su derecho a ser votados en los términos del artículo 35, fracción segunda de la Constitución Federal, dejándolos en estado de indefensión. En ese orden de ideas, el proyecto propone declarar fundada la pretensión de los actores, en virtud de que el artículo 2, apartado A de la Constitución Federal, se establecieron principios de autonomía y autodeterminación que los estados deben garantizar la regulación jurídica que realicen de la organización de sus pueblos y comunidades indígenas. Respecto a lo anterior, en el estado de Sinaloa, el Congreso reformó la Constitución local mediante el decreto número 427 de fecha 9 de diciembre del 2015, publicado en el periódico oficial El Estado de Sinaloa, el 18 de diciembre inmediato, para adicionar el artículo 13 bis relativo a la composición pluricultural del Estado de Sinaloa. En este artículo, el legislador sinaloense, en el marco de su libertad de configuración legislativa, delineó el esquema de protección y resguardo a los derechos de las comunidades indígenas. Posteriormente, reglamentó el artículo 13 bis mediante la emisión de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa, publicada el 9 de febrero de 2018. Así también, el 9 de marzo de 2018, el Congreso emitió la ley que establece el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del Estado de Sinaloa, declarando en su artículo 3 un listado de los pueblos indígenas reconocidos en el Estado de Sinaloa, en el cual aparece registrado el pueblo indígena Yoreme Mayo. De ahí que podemos señalar que el Congreso ha realizado adecuaciones a su constitución local y ha emitido leyes de reciente creación, reconociendo y declarando los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, regulando derechos y estableciendo obligaciones para el Estado y los municipios. Asimismo, de un análisis del marco normativo se advierte que del artículo 16, párrafo segundo de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa, se establece el derecho de los pueblos indígenas de acceder y desempeñar
a los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados. Regulación que es una reproducción de la fracción tercera, apartado A, del artículo 2 de la Constitución Federal, sin advertirse mayor regulación al respecto en el mismo ordenamiento. En la Constitución local o en cualquier otra ley estatal, omitiéndose especificar las condiciones y el procedimiento que permitan la materialización del derecho contenido en dicho precepto. En el caso concreto, el legislador del Estado de Sinaloa únicamente reconoce estos derechos, pero no regula específicamente la forma en que se puede ejercer. Si bien derechos indígenas no constituyen derechos absolutos, la falta de regulación de los mismos para su ejercicio constituye una limitación y restricción en el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en su desarrollo pleno como sociedad democrática y plural. Por lo tanto, en el proyecto se propone declarar la existencia de la omisión legislativa relativa por parte del Congreso y, en consecuencia, se propone declarar fundado el agravio expuesto por los promoventes. Es la cuenta, señores magistrados, señor magistrado. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea pronunciarse sobre el mismo. Solicito el uso de la voz a la presidencia para exponer mayormente las precisiones a la cuenta. Bien, la palabra magistrada Maizón, para precisiones, ¿no? Sí, a la cuenta, efectivamente. Sí, efectivamente, tal como se desprende de la cuenta, el proyecto resuelve una omisión relativa del Congreso en legislar. El proyecto también reconoce en todo el proyecto que el Congreso del Estado ha emitido regulación en materia indígena. Efectivamente, el proyecto reconoce que expidió el artículo 13 bis de la Constitución. Asimismo, que expidió una ley que establece el catálogo de los pueblos y las comunidades indígenas. Igualmente, el proyecto reconoce que se expidió una ley indígena en el Estado, en la que se establecen, se reconoce sus circunstancias y se le reconocen todos los derechos que le otorga la Constitución Federal. También el proyecto reconoce que en esa ley indígena el legislador estatal reprodujo el reconocimiento de un derecho que está en el 2 de la Constitución. En esa ley indígena, el legislador estatal reconoce a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el derecho a acceder y desempeñar cargos de elección popular. En ese sentido, advirtiéndose de un análisis integral del marco legislativo estatal, se advierte que si bien en el Estado está legislado, se reconoce el derecho que tienen, ya mencionado, de acceder y desempeñar, no existe ninguna ley del Estado que se establezcan los procedimientos, las condiciones bajo las cuales que permitan garantizar el ejercicio real de ese derecho, que permitan hacer efectivo ese derecho. Eso se patentiza con lo que acabamos de resolver, que están pidiendo los promoventes una acción afirmativa porque no hay marco legal. Y está esa disposición, términos exactos, esta disposición reproduce lo que dice el artículo 2 de la Constitución Federal, ese derecho, pero no establece condiciones, requisitos ni procedimientos que le permitan materializar ese derecho. Este asunto, compañeros magistrados, requiere, a mi juicio, una tramitación especial. Y lo digo, una tramitación especial, maximizando el derecho, haciendo una interpretación, maximizando el derecho de acceso a la justicia de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas.
Por ello, esta decisión está sustentada en ese sentido. Reconocerle al Congreso del Estado la labor legislativa que se advierte del marco jurídico estatal y a la vez precisar que en ese derecho que reconoce en la ley indígena a los pueblos y comunidades indígenas de acceder y desempeñar cargos, de que se establezcan y se regulen las condiciones y los procedimientos. Es tema de ley, es tema de ley. El procedimiento, definir bajo qué procedimiento, definir a qué cargos de elección popular refiere y en qué términos, si se trata de una regiduría étnica, si se trata de diputaciones, si se trata de una representación política que tutela también ante el ayuntamiento o dentro del ayuntamiento como regidor. Eso es lo que considero que el proyecto propone que el Congreso del Estado debe ampliar. También quiero hacer hincapié, compañeros magistrados, que no pasa desapercibido para la voz. Aquí el agravio, también quiero hacer precisión, el agravio de la demanda con la que vienen las comunidades indígenas, los integrantes de la comunidad indígena, vienen señalando omisión del Congreso de legislar, de emitir legislación que me permita materializar mi derecho a ser votado. Esto es, mi derecho a acceder a cargos de elección popular. Ese es el agravio del asunto que estamos resolviendo. No pasa desapercibido que en el expediente y en la demanda, en el capítulo de antecedentes y se anexa una copia de un derecho de petición que los promoventes acudieron al Congreso del Estado el 18 de diciembre, solicitándolo esencialmente se legisle en materia de derechos indígenas, en general, en principio, en todos los derechos. En todos los derechos, salud, educación, infraestructura, accesos a la jurisdicción, en todos los derechos. Dicen, se legisla en materia de derechos, pero principalmente en la participación política electoral, para que se nos permita tener nuestros regidores étnicos ante los ayuntamientos municipales y diputados étnicos. Esto fue el 18 de diciembre. Al rendir el informe circunstanciado, la autoridad responsable reconoce esta petición, no se manifiesta si dio respuesta o no, efectivamente. Esto fue el 18 de diciembre de 2017. De manera posterior, el 9 de febrero de 2018, el propio Congreso del Estado emite la ley de indígenas. Y en esa ley está, como señalé, le reconoce el derecho, extrapola de la Constitución Federal el principio de que tienen derecho a acceder y desempeñar cargos, pero no establece ni el qué ni el cómo, cuáles cargos, bajo qué procedimientos, qué requisitos. Esta ley fue de manera posterior, ya tenían la petición. En ese sentido, en el mismo proyecto de sentencia se hace un apartado de precisión del acto impugnado y en el que se determina resolver el planteamiento del agravio sin desconocer la existencia de esa solicitud, resolver el fondo, resolver el agravio que señalan los promoventes. Y esto sustentado en los diversos criterios que ha estado emitiendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que ha estado superando en la tramitación de los juicios que tengan como materia y que los promoventes sean integrantes de los pueblos o comunidades indígenas del país,
de superarles barreras, formalismos, como en el caso. Por eso, en ese sentido, esta ponencia en un momento advirtiendo esa solicitud, decidió atender la pretensión que mayormente satisfaga el derecho. En este caso, la de la voz considera que una mayor garantía, consideré en su momento, que en vez de solicitarle al Congreso que le dé contestación, que resolvamos el fondo del asunto y en los términos del agravio y lo pedido ante en la demanda, y del análisis que se hizo, que se llega a la determinación, que hay omisión, que sí se ha legislado, pero falta. En ese sentido, el proyecto resuelve el agravio y resuelve que hay un cumplimiento parcial del Congreso en regular el derecho de ser votado de los integrantes, de los miembros, de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada Verónica. Y en la palabra la magistrada Marisola Campos. Con el permiso del Pleno. Pues es para todos conocido el sentido del proyecto que nos pone a consideración la magistrada García, en donde propone que existe una omisión legislativa relativa. Sin embargo, ella también reconoce en su exposición que existe un derecho de petición, que los promoventes en su momento acudieron al Congreso del Estado a realizarle la petición para que ellos legislaran contemplando todos sus derechos que tienen como comunidades indígenas y en específico por lo que respecta a la representación que deben de tener ante los ayuntamientos como regidores étnicos o en su caso también como diputados étnicos. Para mí, fijo mi postura y me aparto del sentido del proyecto que propone la ponencia, toda vez que para la de la voz existe un derecho de petición a la luz del octavo constitucional, en el cual, desde mi punto de vista, debe de ser atendido primordialmente por el Congreso del Estado. Sin que atienda ese primer derecho de petición que debe de ser resuelto por el Congreso del Estado, para mí no es denegar justicia completa, sino es brindar la oportunidad para que el Congreso del Estado responda y pueda restituir el planteamiento que le hace a la luz del octavo constitucional, por lo cual para la de la voz existe un derecho de petición subyacente, el cual debe de ser atendido principalmente por el Congreso del Estado a los planteamientos que le formulan en ese escrito que le presentaron la comunidad indígena del Congreso del Estado. Por el momento es mi participación y fijé mi postura, que estoy en contra del proyecto para que se atienda en el fondo sobre un derecho de petición a la luz del octavo constitucional. Adelante, magistrado Diego. Sí, con el permiso del Pleno. En el caso en concreto, también mi voto es en contra, pero por otras razones. Para mí, el asunto que se somete a la consideración de este Pleno es precisamente la omisión legislativa por parte del Congreso local. Sin embargo, del análisis que yo realizo del proyecto, no llego a la misma conclusión. Para mí, no existe ni omisión absoluta ni omisión relativa. El mandato constitucional quedó satisfecho desde el momento en que el Congreso del Estado de Sinaloa desplegó acciones tales como lo reconoce el propio proyecto cuando analiza precisamente la omisión absoluta.
En la página 14 se dice: no pasa desapercibido para este tribunal que los actores aducen la existencia de omisión legislativa absoluta. Sin embargo, esta únicamente se acredita cuando los congresos no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo. Escenario que en el caso concreto no se actualiza, pues el Congreso ha realizado adecuaciones a la Constitución local y ha emitido leyes de reciente creación, reconociendo y declarando a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, regulando derechos y estableciendo obligaciones para el Estado y los municipios, como es el contenido del artículo 13 bis de la Constitución local y la expedición de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa, particularmente previsto en el 16 párrafo segundo. De ahí que este tribunal advierta manifestaciones normativas de voluntad de parte del Congreso. Esto para mí es precisamente una voluntad expresada por el Congreso local en mandato, en cumplimiento de ese mandato constitucional. Es una realidad que la ley no establece los mecanismos para accesar a los cargos, pero creo que también podría ser motivo de una iniciativa de reforma, una iniciativa de ley. Sin embargo, considero que ya reguló el Congreso local esa normativa que hice mención hace un momento. En ese sentido yo también me separo del proyecto y anuncio mi voto en contra. Muchas gracias. Muy bien, magistrado. Sí, magistrada Alma Montoya. Gracias, presidente. De igual manera que la magistrada Maisola, considero que hay un derecho subyacente que debe ser atendido y en ese tenor, de igual manera, me aparto del proyecto. Muy bien. Como lo reconoce el proyecto, yo también advierto que en principio los proponentes, si bien vienen reclamando que existe una omisión legislativa, el proyecto reconoce que, derivado de la reforma constitucional, el Congreso del Estado emitió la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas, dentro de los cuales se contemplan las normas para el acceso a la participación y representación política de los grupos étnicos. Si bien es cierto, la ley de referencia no establece condiciones y procedimientos, o sea, falta una regulación expresa donde se establezca los cómo y los qué y los cuándos y cómo debe de llevarse a cabo esos procesos para acceder a los cargos de elección popular por parte de los indígenas. Entiendo que sí es necesario que se siga legislando al respecto. Sin embargo, habría que considerar si es el momento propicio para que el Congreso se pronuncie cuando en efecto por parte también de los proponentes hay un derecho de petición. Entonces, yo considero que primero debería de atenderse, pues, es decir, en la misma demanda se habla de los dos aspectos, tanto el derecho de petición como de la omisión legislativa, y entiendo la postura del magistrado Diego cuando dice, si ya se legisló, pues está superado el asunto de la omisión legislativa. Si no están las reglas adecuadas para el acceso a los puestos de elección popular, pues es necesario que se promueva pues las iniciativas correspondientes para poder que
que el legislativo se pronuncie al respecto. Y también, pues no tenemos por qué dejar de atender un derecho de petición que los promoventes, los representantes de esos grupos étnicos vienen haciendo al Congreso del Estado. Es decir, entiendo que se debe de privilegiar ese derecho de petición, es decir, que primero atiendan el Congreso del Estado, que les dé respuesta a todo lo que vienen solicitando, y en un segundo plano veríamos pues de qué manera el legislativo ya adecuaría las condiciones y los procedimientos para tener una legislación adecuada donde los indígenas puedan tener acceso a los cargos de elección popular. Por eso es un asunto controvertido, es un asunto que aquí hemos dirimido. Entiendo que sí le hace falta a la ley emitida por el Congreso normas y medidas adecuadas para poder que los indígenas puedan tener acceso. Sin embargo, yo privilegiaría en este caso el derecho de petición que vienen haciendo los indígenas. Por eso yo me aparto en este caso del proyecto, ¿no? y estaría porque se atendiera primeramente o preferentemente el derecho de petición que tienen los indígenas en este caso. Tiene la palabra. Brevemente, nada más sobre el planteamiento del derecho de petición. En el proyecto, cuando en el proyecto se determina, se reconoce la existencia de ese escrito ante el Congreso, se resolver la pretensión final de los integrantes de la comunidad indígena Yoreme que acuden ante este tribunal, y el proyecto se sustenta, y si me permiten, esa parte del proyecto la sustenta en la jurisprudencia 7 de 2013 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la parte concreta dice, el rubro dice: pueblos indígenas se debe garantizar a los ciudadanos que los conforman un efectivo acceso a la jurisdicción electoral. Y dice en la parte correspondiente, dice: tratándose de integrantes de miembros y comunidades indígenas, debe entenderse como el derecho de los ciudadanos que conforman las respectivas comunidades indígenas a lo siguiente. A, textualmente, estoy leyendo la jurisprudencia. A, la obtención de una sentencia de los órganos jurisdiccionales del Estado. B, la real resolución del problema planteado. C, la motivación y fundamentación de dicha decisión jurisdiccional. Por eso este proyecto atiende el agravio, y por eso este proyecto no resolvió regresar al Congreso, resolver el Congreso, contéstale a la comunidad una petición de fecha diciembre del año próximo pasado que te hizo que le legislaras, contéstale, porque este proyecto ya analiza la pretensión que vinieron a este tribunal fue: no hay mecanismo que me permitan ejercer mi derecho electoral de ser votado. Esa misma jurisprudencia cierra diciendo, y lo leo textualmente, porque habla de acceso a la justicia cuando los promoventes son miembros o integrantes de comunidades indígenas. Dice: ya que la efectividad de la administración de justicia electoral debe traducirse en un actuar que sustraiga al ciudadano de esas comunidades de una resolución o sentencia alejada de formalismos exagerados e innecesarios, para que en forma completa y real el órgano jurisdiccional decida materialmente o en el fondo el problema planteado. Esta fue, y se transcribe en el proyecto, la jurisprudencia
que motivó a la de la voz a resolver el fondo del asunto planteado. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Al no haber más intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido al secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, magistrada Maisola Campo Montoya. En contra en los términos de lo expuesto por mí. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Es mi proyecto, a favor del proyecto, y de ser el caso de que eventualmente en él no tenga mayoría, me pronunciaría porque el mismo, mi proyecto se adhiera a un eventual engrose, derivado de las manifestaciones que he escuchado, se adhiera al eventual engrose como voto particular y como proyecto no aprobado. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. En contra del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. En contra del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. En contra, privilegiando el derecho de petición de los proponentes. Hago constar, magistrado presidente, que por mayoría de votos el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano Tecin-JDP-05/2018 no ha sido aprobado. En consecuencia, al no haber sido aprobado el proyecto puesto a consideración de este pleno por la magistrada ponente, y en virtud de que en el proyecto de resolución no se atendió el derecho de petición que subyace en medio de impugnación, con fundamento en lo establecido por los artículos 10, fracción sexta, párrafo segundo y 63, párrafo segundo del reglamento interior del tribunal, retúrnese el expediente a la ponencia que corresponda, según las reglas establecidas para ello en la fracción primera del artículo 62 del reglamento antes mencionado, para la elaboración de un nuevo proyecto de sentencia. Por último, derivado de la lista complementaria para resolver en la sesión convocada para el día de hoy, pasamos al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de CIN-JDP-34/2018 de CIN-JDP-35/2018 acumulados, expediente que fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que le pido al licenciado Jorge Nicolás Arce Valderrama, secretario de Estudio y Puestos tipo de ponencia, de cuenta del proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchillas, relativo a los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificados con la clave de CIN-JDP 34 y 35/2018 acumulados, interpuestos por Celia Catalina Fran Aguilar y Adolfo Beltrán Corrales, en contra de la resolución dictada en el expediente CJ-186/2018, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN el 28 de abril de 2018, a través del cual se resolvió el juicio de inconformidad promovido por Celia Catalina Fran Aguilar y Adolfo Beltrán Corrales, en que controvertían la providencia emitida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, identificada con el número CG-296/2018, reclamando la primera, la designación de los lugares 1 y 2 de la lista de diputados por el principio de representación proporcional, y el segundo, la omisión de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional de restituirlo en la primera posición de candidato a regidor por el principio de representación proporcional en el municipio de Culiacán. Estudio de fondo de los agravios de Celia Catalina Fran Aguilar. Agravio 1. La recurrente controversia, la resolución impugnada señalando que la responsable, al designar las posiciones 1 y 2 de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, aplicó artículos que no correspondían y dejó de aplicar los atinentes. Lo anterior a su decir porque las reglas aplicables en la selección de candidatos
a través del método de elección por los militantes se aplicaron al seleccionar candidatos a través del diverso método de selección por designación, lo que, a decir de la recurrente, trajo como consecuencia la ilegalidad de la designación de las posiciones 1 y 2. Por lo siguiente, se mezclaron reglas del método de selección de candidatos distintos, elección y designación. 2. Por el tipo de método que optó el PAN en Sinaloa, designación, con fundamento en el artículo 102, numeral 5, inciso B, en relación con el 108 del reglamento de selección, esto es, la autoridad competente para designar las posiciones 1 y 2 es la Comisión Permanente Nacional y no la local. 3. La responsable argumenta de manera novedosa que las citadas posiciones son siempre competencia de la Comisión Permanente Local, independientemente del método de selección de candidatos. 4. La convocatoria señalaba que la Asamblea sería para designar candidatos por la Comisión Permanente Local en un primer momento y una posterior aprobación de los designados por la Comisión Permanente Nacional. 5. La Comisión de Justicia resolvió que la Comisión Permanente Nacional no fue omisa, a pesar de que nunca sesionó para designar las posiciones 1 y 2. 6. Transgresión del artículo 25, incisos A y E de la Ley de Partidos, así como el diverso 35, fracciones primera, segunda y tercera de la Constitución General. En el proyecto se propone declarar infundado este agravio. En el caso de elecciones locales, como es el que nos ocupa, la designación de fórmula de candidatos en las posiciones 1 y 2 de la lista respectiva está reservada a la Comisión Permanente Estatal, como se advierte de los preceptos 99 de los Estatutos Generales en relación con el numeral 89 del Reglamento de Selección, por lo que a consideración de esta ponencia carece de asidero legal el alegato de la parte actora, en el sentido de que la Comisión Permanente Estatal de Sinaloa carece de facultades para designar a los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, toda vez que la normativa citada establece a favor de dicho órgano estatal la potestad de designar candidatos a dichos cargos de elección en las primeras 2 posiciones de la lista. Agravio 2. En un segundo agravio, la quejosa argumenta la violación al artículo 11, inciso E de los estatutos, porque a su decir, la responsable le impidió el ejercicio de su derecho a ser aspirante, precandidata y en su caso candidata del PAN en las posiciones 1 y 2 de la lista de diputados por el principio de representación proporcional. Esto al omitir la Comisión Permanente Estatal y el presidente del Comité Directivo Estatal convocar al proceso interno específicamente para la designación de los citados lugares, ya que según su dicho, la Comisión Permanente Estatal convocó a la 12ª sesión no para designar candidaturas, sino que convocó para hacer propuestas que serían enviadas para su aprobación por la Comisión Permanente Nacional. Por otra parte, señala que las posiciones 1 y 2 que se designaron en esa sesión no alcanzaron el voto de las 2/3 partes de los miembros de la comisión, por lo que combate la convocatoria a la 12ª sesión de la Comisión Permanente Estatal, así como las determinaciones que en ella se tomaron, específicamente las tantas veces citadas posiciones 1 y 2 de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional del PAN celebrado el 28 de febrero. Esta ponencia propone declarar improcedentes por una parte e infundadas por otro los motivos de disenso, ellos así por lo siguiente. En primer lugar, la improcedencia resulta de la extemporaneidad de la impugnación de dichas actuaciones partidistas, ello en virtud de que la 12ª sesión fue convocada el 27 de febrero y se celebró el 28 de febrero. Por tanto, el plazo para impugnar los acuerdos tomados en dicha sesión, así como lo acontecido en el desarrollo de la misma, le feneció a la recurrente el 4 de marzo. Lo anterior en atención a que estuvo presente en dicha sesión. Por otra parte, lo infundado del agravio en cuestión radica en principio en que, como ya se concluyó al resolver el agravio anterior, la designación de las posiciones 1 y 2 de la lista de candidatos de representación proporcional del PAN siempre ha sido facultad de la Comisión Permanente Estatal. Por tanto, no existió cambio alguno en el proceso de selección de dichas candidaturas como lo argumenta la recurrente. Y además, en la convocatoria para la 12ª sesión de fecha 27 de febrero, se especificó que el objetivo de la misma era votar las propuestas de las posiciones 1 y 2, lo que hace infundado el señalamiento de que no existió convocatoria para esos efectos. Finalmente, tampoco existe la razón al impetrante al señalar que las posiciones 1 y 2 debían alcanzar el voto de las 2/3 partes de los miembros de la comisión, ya que de una interpretación sistemática y funcional del artículo 102, numeral 5, inciso B, de los Estatutos Generales, este resolutor llega a la conclusión que si bien es cierto que en las propuestas de candidatos que la Comisión Permanente Estatal envía para su designación a la Comisión Permanente Nacional, debe ser avalada por las 2/3 partes de la Comisión Permanente Estatal, también es cierto que esas propuestas son únicamente para aquellas candidaturas que la Comisión Permanente Nacional
tiene la facultad de designar, esto es, de la posición 3 en adelante, pues como ya se concluyó, la designación de las posiciones 1 y 2 es facultad exclusiva y directa de la Comisión Permanente Estatal, ello con fundamento en el artículo 99, numeral 3, inciso C, de los Estatutos Generales, relacionados con el artículo 89, párrafo 3 del Reglamento de Selección. Por tanto, dado que los primeros 2 lugares de la lista de representación proporcional no son designados por la Comisión Permanente Nacional, no les es aplicable la regla de que deben de ser votados por las 2/3 partes de los miembros. Entonces, al no existir en las normas estatutarias una regla similar para las posiciones 1 y 2, a esta le es aplicable la regla de mayoría establecida en el numeral 9 del artículo 67 de los Estatutos Generales, la cual establece que para que funcione válidamente la Comisión Permanente Estatal se requiere la presencia de la mitad de sus miembros y que sus resoluciones se tomen por mayoría de votos de los presentes. Estudio de fondo de los agravios de C. Adolfo Beltrán Corrales. Primer agravio. El actor argumenta que la Comisión de Justicia, al revocar en lo que fue materia de impugnación las providencias emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN a través de su presidente ejecutivo, identificadas con la clave SG, diagonal 296, diagonal 2018, a pesar de haber declarado como fundado su agravio relativo a la indebida motivación, la citada Comisión de Justicia no lo restituyó en su derecho pretendido y reclamado de ser designado en el primer lugar de la lista de regidores por el principio de representación proporcional, sino que indebidamente ordenó al presidente del Comité Ejecutivo Nacional la emisión de nuevas providencias en la que se pronunciara de nuevo respecto del primer lugar de la lista de candidatos a regidores. De igual manera, argumenta que al haber sido designado por la Comisión Permanente Estatal de conformidad con los artículos 102 de los Estatutos Generales y 108 del Reglamento de Selección, designación que fue aprobada y no combatida, la misma adquirió firmeza, por lo que la autoridad responsable en la resolución impugnada, al ordenar que se emita una nueva providencia en la que se analice su perfil, motivando su pronunciamiento en caso de rechazarlo, está revocando una porción que no fue combatida, que es su designación, lo que a su decir atenta contra el principio de certeza. Esta ponencia propone declarar infundado este agravio, lo anterior por los siguientes motivos y consideraciones. Del análisis del artículo 120 de los Estatutos Generales, se advierte por esta ponencia que las facultades de la Comisión de Justicia se circunscriben a ejercer funciones de órgano de justicia intrapartidista. Es decir, su labor consiste en velar que los actos y determinaciones de las autoridades del PAN se emiten con apego a las reglas estatutarias, reglamentarias y legales aplicables, sin que se encuentre alguna relativa a la designación de candidatos. De ahí que, contrario a lo que argumenta el quejoso, la Comisión de Justicia, una vez que determinó como fundado el agravio del recurrente relativo a la indebida fundamentación de la decisión adoptada en su contra, en atención a sus atribuciones estatuarias, solamente se encontraba facultada para ordenar que se subsanara el vicio en que se había incurrido, es decir, que se emitiera una nueva decisión debidamente motivada, como sucedió. También es equivocado el señalamiento del actor relativo a que la Comisión de Justicia, al ordenar al presidente del Comité Ejecutivo Nacional que emitiera una nueva resolución en la que analizara en primer lugar el perfil del actor y en caso de rechazarlo se pronunciara respecto a los demás ciudadanos registrados, respetando el orden de relación, ignoró una declaratoria firme no combatida que adquirió certeza jurídica al no haber sido combatida. Lo equivocado de este señalamiento estima que, contrario a lo que señala, el hecho de que él encabezara la terna por la primera regiduría de ninguna manera implica que debió ser nombrado en automático como candidato de dicha regiduría. Ello debido a que en términos del artículo 108 del Reglamento de Selección, el encabezar la terna por dicha regiduría solo le daba el derecho de que su perfil fuese analizado en orden preferente a los otros integrantes de la comisión. Agravio 2. El actor controvierte la respuesta que la Comisión de Justicia dio a su planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 57 de los Estatutos del PAN, ya que, según su dicho, los argumentos de la responsable no fueron congruentes con sus alegatos, puesto que su planteamiento señaló la inconstitucionalidad de dicha disposición estatutaria, por la falta de taxativas que limitan al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en el uso de su facultad discrecional para nombrar candidatos en caso de urgencia o imposibilidad, lo que puede provocar que deliberadamente deje de pasar el tiempo para ejercer dichas facultades extraordinarias. Esta ponencia propone declarar infundado este agravio. En principio, la responsable en su resolución señaló que la norma ya señalada ya había sido objeto de estudio respecto de su constitucionalidad,
por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a resolver la contradicción de criterios en el sub-CDC-1-2014, contradicción en la que se analizaban las facultades extraordinarias o discrecionales del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, concluyéndose que las mismas resultaban acordes al derecho constitucional de los partidos a la autodeterminación. La responsable también precisó en su resolución los requisitos que debían satisfacerse antes y después de ejercidas estas facultades por el presidente del citado comité, precisando también que dichas medidas estaban justificadas por el contexto de las circunstancias particulares en las que se emitieron las mismas. Por tanto, para el responsable sí se satisfacieron los requisitos de urgencia y necesidad referidos por el artículo 57 de los Estatutos Generales del PAN. Atendiendo lo anterior, en el proyecto se propone confirmar en lo que fue objeto de estudio la resolución impugnada. Es la cuenta. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea participar, pronunciándose bien. Al no haber intervenciones, procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido al secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor. Magistrada Verónica Elizabeth García Tiveros. A favor. Magistrada Leticia Montoya Gastelo. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Uchillas. Es mi proyecto. Hago constar, magistrado presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TESIN-JDP-34, diagonal 2018, y TESIN-JDP-35, diagonal 2018, acumulados, ha sido aprobado. En consecuencia, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TESIN-JDP-34, diagonal 2018, TESIN-JDP-35, diagonal 2018, acumulado se resuelve. Primero se acumula el expediente TESIN-JDP-34, diagonal 2018, al diverso TESIN-JDP-35, diagonal 2018. Segundo, se confirma en lo que fue parte de los medios de impugnación la resolución dictada el día 28 de abril de 2018 en el juicio de conformidad con clave CJ-GIN, diagonal 186, diagonal 2018, emitida por la Comisión de Justicia del Comité Nacional del Partido Acción Nacional. Notifíquese en términos de ley. Habiéndose agotado los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura esta sesión, siendo las 17 horas con 12 minutos del día 29 de mayo de 2018.